Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a este webinar respecto a nuestra tecnología Trimble, el carrito de vía para medición de vías férreas. Entonces, el día de hoy me siento muy orgulloso de presentar a Yanbei Meléndez, quien me va a estar acompañando a impartir este webinar, en donde él nos explicará algunos ejemplos de lo que han hecho en News Projects. Él pertenece a News Projects, entonces nos va a explicar todo lo que ha hecho en su hacer profesional, ¿no? Entonces, agradecemos a todos su tiempo que están dispensando para este webinar. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y pues bueno, vamos a presentar a todos ustedes nuestra solución geoespacial para proyectos ferroviarios que se llama Kido, ¿no? Ese es el carrito de vía que nosotros tenemos de la parte de Trimble y que vamos a presentar para todos ustedes. Los que vamos a presentar el día de hoy, pues disculpen por presentarme primero, pero es su servidor, Oscar Iván Tobar Cerón. Soy ingeniero geomático por la UNAM, con más de 15 años trabajando en el área geoespacial. Ahora me desenvuelvo como gerente técnico en la empresa AIO México y como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. También estoy certificado por la marca Trimble para ser entrenador de los entrenadores, ¿no? Que bueno, tienen todas estas soluciones geoespaciales, ¿no? Por ahora, pues bueno, he trabajado con Trimble Guido en diferentes proyectos, instruyendo a nuestros clientes en toda esta tecnología. Pues como les decía, estoy muy orgulloso porque hoy se encuentra Yanbei Meléndez, quien es, no sé, Jan, si yo creo que es mejor que tú te presentes, si gustas presentarte, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yanbei Meléndez. Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional en la ESIA Ticomán. Estoy estudiando Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica. Eh, pues me encuentro como técnico especialista en la empresa Nose Project. Desde que ingresé aquí me he enfocado mucho en la parte de lo que son los proyectos ferroviarios, en la aplicación de Trimble Guido, tanto el trabajo de campo como el trabajo en oficina, y pues aquí estamos con mucho gusto para presentarles estas cosas. Gracias, Jan. Como les decía, estamos presentando la parte de Guido y pues bueno, en este caso Jan nos ayudará con los ejemplos prácticos, ¿no? Entonces, nuestra agenda para el día de hoy en este webinar es ¿qué es Trimble Guido? ¿Cuál es esta solución? La información que podemos obtener con Trimble Guido. ¿Cuáles son las configuraciones posibles que podemos tener con esta herramienta? ¿Qué sensores podemos integrarle para obviamente tener diversos resultados? Y sobre todo la parte más importante, que yo creo que es la cereza del pastel, es los usos prácticos del sistema en proyectos actuales que con mucho gusto Yanbei nos va a hacer el favor de presentar, ¿no? Al final tendremos una sesión de preguntas que para todos aquellos durante el webinar ustedes pueden ir dejando las preguntas en el chat para que nosotros, en la medida de lo posible, al final del webinar, podamos responder estas preguntas que ustedes hagan, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente nosotros, como IGEO, tenemos una serie de aplicaciones, sobre todo en todo lo que tiene que ver con infraestructura ferroviaria, ¿no? Tenemos aplicaciones de monitoreo de la vía, tenemos aplicaciones para diseño e inventario de activos, tenemos aplicaciones para el levantamiento geométrico y topográfico de la vía, tenemos medición previa para el tampeo, sobre todo cuando estamos trabajando en vías sobre balasto, ¿no? Esta parte de medición para entregar los datos a la máquina tampeadora, pues es de mucha ayuda y entonces podemos hacer esto con nuestra solución. Control y calidad de la construcción, cuando estamos en etapa de construcción, pues nosotros podemos hacer este tipo de
control de calidad para saber cómo es que está quedando la vía en el momento de la construcción. Algo muy importante e interesante es la revisión de gálibos, la situación en que a veces puede existir alguna anomalía en la construcción o no en la construcción, durante el uso de la vía, pues podemos detectar a través de Guido y con uno de los sensores los elementos que pueden obstruir el trayecto del tren y pues bueno, a partir de ellos hacer una revisión de esto y obviamente pues tener nuestra vía al día, ¿no? También tenemos la parte de la instalación de la placa en vía, eso también lo podemos hacer a través de esta tecnología. Y todas estas aplicaciones en sí se desenvuelven a partir de la tecnología Trimble Guido. Pero, ¿qué es Trimble Guido, no? Trimble Guido es un carrito de vía que se monta sobre la vía. Este puede ser de diferentes dimensiones, es decir, dependiendo el ancho de la vía. Generalmente, pues trabajamos con la vía de 1435, sin embargo, puede utilizar o puede ajustarse a cualquier ancho de vía que nosotros necesitemos a través de un adaptador, ¿no? Entonces, este carrito de vía permite obtener características geométricas y sobre todo estas características geométricas están basadas en la norma EN 13848-4, que es una norma que, pues bueno, permite o que nombra a todos estos sensores o todas estas herramientas, mejor dicho, para poder hacer la medición sobre vías férreas, ¿no? Eso es lo que está cumpliendo también el carrito de vía Trimble Guido. Esta herramienta evidentemente aumenta la productividad y reduce sobre todo la repetición del trabajo, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo un levantamiento de toda la vía completa sin hacer ninguna interpolación entre los elementos, sino se está grabando completamente la vía y por ende tenemos toda la información y de la cual podemos extraer todos los entregables que nosotros necesitemos. Obviamente, siguiendo las normas de la geometría, teniendo todos estos elementos que nosotros podemos obtener, ¿no? Este sistema también es flexible. A lo largo de este webinar, ustedes van a checar cuáles son las opciones que tenemos para este carrito de vía. Puede ser un carrito de vía simple hasta un carrito de vía complejo y eso se puede ir escalando de manera paulatina conforme los proyectos vayan cambiando. Entonces, el carrito de vía es flexible que, por ejemplo, si el día de hoy estamos trabajando en un proyecto en donde se requiere tener información geométrica solo de la vía para generar unas build, entonces podemos tener un carrito de vía con ciertas características, pero si después nosotros necesitamos llevar esta tecnología a un lugar en donde requerimos crear hacer análisis de gálibos, entonces podemos llevarlo a partir de tener todos los sensores necesarios, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que tiene Trimble Guido. ¿Y a qué me refiero con poder medir estas geometrías o qué información nos da Guido a partir de sus mediciones, ¿no? Lo primero que podemos obtener es un cadenamiento. El carrito de vía cuenta con un odómetro que nos va a mostrar el cadenamiento que va a tener cada sección de la vía, ¿no? Entonces, lo que nos va a dar es el cadenamiento. También nos va a dar el peralte, que es la elevación que hay entre una vía con respecto a la otra, y eso es información que el carrito de vía nos va a dar. También nos va a dar el ancho de vía, que obviamente va a depender de acuerdo al ancho de vía que manejemos, y también nosotros podemos configurar para que este ancho de vía nos los dé internamente al hongo o desde la parte superior del hongo. Aquí en el gráfico mostramos que, bueno, el ancho de vía se está midiendo internamente al hongo, pero tenemos con este sistema la capacidad de poder medir desde el lomo del hongo, ¿no? Entonces, podemos hacer esa medición de ancho de vía desde esas dos opciones. También tenemos la opción de la torsión,
En este caso, la torsión podemos obtenerla a partir de dos cadenamientos y su peralte en esos dos puntos, y podemos saber cómo está la parte de la torsión en la vía. Además de eso, también podemos obtener información del alineamiento vertical, y esto es algo muy importante para toda el sistema de medición de vías férreas, porque tenemos el alineamiento vertical que nos va a ayudar a poder incluso comparar con el diseño, ¿no?, que tenemos. Si estamos en la etapa de construcción, podemos comparar el diseño contra lo que está y a partir de ahí definir si tenemos algún movimiento. O en su defecto, también puede servir para hacer el monitoreo de esto, en el cual, si nosotros tenemos una medición pasada y queremos compararlo con una medición actual, podemos hacerlo y podemos detectar cuál es el movimiento en ese alineamiento, ¿no? Entonces, tenemos el alineamiento vertical, tenemos el alineamiento horizontal, que es lo mismo, pero sobre la alineación horizontal, y también al final tenemos los Versins, que son prácticamente la diferencia que hay entre la elevación de cada puede ser vertical o horizontal, la diferencia que hay en elevación cuando es vertical y en posición cuando es horizontal sobre una longitud que nosotros definamos. Sobre todo esta información es muy necesaria para cuando los trenes pues están segmentados en diversos vagones y saber que la curva o las curvas estén bien definidas, ¿no? Entonces, eso es la información que el sistema Guido nos provee y que a partir de ahí nosotros podemos generar diversos análisis dependiendo la etapa en la que estemos, ¿no? Ya sea construcción, supervisión, mantenimiento, monitoreo, etcétera. ¿Cuáles son las precisiones con las que trabaja Guido o las que maneja? Pues bueno, en la precisión en cuanto a escantillón, bueno, hace ratito les mostraba o les nombraba ancho de vía, que también se puede nombrar como escantillón, es el ancho de vía. La precisión que tiene al medir ese parámetro geométrico, pues es de más o menos 0.3 milímetros, es la precisión que tiene Guido. La precisión en el peralte es más o menos 0.5 milímetros. El rango de medición que tiene para el escantillón depende mucho de la sección de Guido que estemos trabajando. Ya les decía yo al inicio que generalmente trabajamos con el estándar de 1435. Entonces, el rango de medición que tiene el Guido es menos 20 milímetros de esa medición o más 50 milímetros. Es decir, que si la vía está muy dañada y supera estos límites, pues no lo va a poder medir, solamente dentro de esos límites que evidentemente pues son límites permisibles en una vía, ¿no? El peralte, pues bueno, puede ser hasta de más o menos 265 milímetros, en el entendido que el ancho de vía del que se está trabajando es de 1,435. El peso que tiene aproximadamente este equipo es de 14.9 kilogramos. Obviamente es el peso cuando nosotros lo estamos armando y cargando para montarlo sobre la vía. Cuando está sobre la vía, pues realmente no necesitamos más que ir empujando el vehículo o el carrito, mejor dicho, ir empujando el carrito a través de la vía y no tenemos que cargar esos 14 kilos, solamente es para el traslado hacia la vía o el armado, ¿no? Las baterías que utiliza son baterías estándar de Trimble, que si ustedes son usuarios de Trimble, tiene la estación total, los escáneres, entonces son baterías estándar y realmente la batería le dura de 6 a 8 horas dependiendo el tipo de conexión y sensores que estemos utilizando. Pero una jornada de trabajo es lo que dura una batería y las baterías son intercambiables en el equipo. A partir de eso, pues bueno, nosotros al carrito de vía podemos montarle diferentes sensores para tener diferentes configuraciones y evidentemente diferentes resultados. El carrito de vía que ustedes ven aquí es la base, ¿no? Para todo el sistema, es el que nos va a dar estas geometrías generalmente, pero se puede adicionar con diferentes sensores como GNSS, sensores inerciales, estaciones totales, escáneres, perfiladores, etcétera.
requiere generalmente, cuando estamos trabajando con una estación total, un prisma que puede ser montado en el carrito de vía o puede estar en diferentes secciones del tramo, ¿no? O sea, como puntos de control. También requiere de una controladora, la cual va a tener el software de campo, y esta controladora, pues bueno, puede ser cualquiera de las que tenemos en nuestro portafolio de Trimble, y que además es algo que nosotros recalcamos mucho, el software para campo de nuestro sistema es Trimble Access, es un módulo que trabaja sobre Trimble Access. Para quienes no conozcan Trimble Access es el software de campo que manipula todos los sensores de Trimble, ya sea estaciones totales, GNSS, escáneres, y que a partir de ahí tú puedes manipular estos equipos. Entonces, cuando tú trabajas con Guido, tú puedes obtener un módulo, el cual se instala en la misma tableta que tiene Trimble Access, y puedes ejecutar el software para trabajar con el carrito. ¿Esto en qué beneficia a los usuarios? Esta acción beneficia a los usuarios porque además de que están trabajando con el carrito de vía y obviamente la estación total o el escáner o el GNSS, también si en algún momento requieren hacer trabajos separados, es decir, un levantamiento topográfico con estación total, un levantamiento geodésico con GNSS o un escaneo, lo pueden hacer obviamente sin necesidad de utilizar el sistema Guido o el carrito de vía. Pueden hacer trabajos separados o independientes y también pueden utilizarlo con el carrito de vía. Entonces, eso es algo muy importante porque está esa facilidad de trabajar en diferentes medios, ¿no? Entonces, después de eso, ya que tenemos todo el panorama completo, quiero presentarles ahora a ustedes las opciones que podemos tener a partir de Guido, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener solamente el carrito de vía, sin nada, prácticamente sin ningún sensor de estación total, GNSS, etcétera, solo el carrito de vía, y el carrito de vía por sí mismo nos va a ayudar a obtener cadenamientos, peraltes, ancho de vía y torsión. Esto es lo que nosotros llamamos como Guido Doc, que es prácticamente para documentar los datos geométricos básicos de la vía, ¿no? Entonces, a partir de Guido Doc, nosotros podemos obtener información de relevancia de la vía para tener un control de calidad de la vía de manera rápida, ¿no? Y eficiente, solamente con recorrer el carrito de vía sobre el tendido férreo, y entonces podemos tener estos datos. Si nosotros queremos pasar al siguiente nivel, podemos entonces tener un Guido con un sensor inercial que llamamos Guido IMS. Este conjunto configuración Guido IMS, pues nos ayuda a tener más información, además de la anterior que era el cadenamiento, peralte, ancho de vía y torsión. También podemos tener curvas horizontales y curvas verticales. Obviamente, a partir de aquí, nosotros ya podemos hacer los análisis que hace un momento les platicaba, que eran la situación del alineamiento vertical, alineamiento horizontal, y la parte del versin, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros ya podemos generar más datos que nos pueden ayudar a comprobar cómo está el estatus de la vía. Es necesario mencionar que toda esta información se basa en el cadenamiento que el odómetro del Guido va generando. Es decir, el odómetro va funcionando y empieza en un kilometraje X y a partir de ahí va haciendo partícipe el odómetro y entonces va generando el kilometraje que se requiera y va incrustando los datos de peralte, ancho de vía y torsión y la parte de la curva, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da el sensor IMS. Entonces, es el carrito de vía más un sensor inercial que me va a ayudar a tener toda esa información. Después de eso, si yo quisiera, podría seguir o podría tener un siguiente
una siguiente configuración, que en este caso lo llamamos GuidoRec y sobre todo GuidoRec geodésico. Este GuidoRec geodésico, pues obviamente se involucra el carrito de vía y el sensor GNSS. Este sensor GNSS puede trabajar con, ya sea con RTK o con RTX, que es nuestra solución para corrección diferencial por satélite. Trabaja con estas soluciones y nos va a dar precisiones centimétricas, ¿no? Lo que nos da un levantamiento GNSS a través de estas metodologías. Entonces, nosotros podemos hacer o podemos utilizarlo para poder obtener, obviamente, el cadenamiento otra vez, pero aquí ya hay un nuevo valor que se agrega, que son las coordenadas. En este caso, nosotros cuando ingresamos este sensor GNSS, podemos obtener las coordenadas del centro de línea y de cada uno de los rieles, tanto el derecho como el izquierdo, tomando en consideración estas precisiones que maneja el GNSS. Generalmente, este tipo de configuración se ocupa cuando nosotros estamos haciendo un levantamiento en una vía en donde requerimos tener un previo o un levantamiento rápido de esa vía posicionada, ¿no? O georreferida, de tal manera que, pues bueno, esta solución nos ayuda a avanzar por muchos kilómetros, dado que como es a través de RTK, si es por RTK, la condicionante es la línea de vista de la base y a partir de ahí podemos avanzar lo que nosotros necesitemos. Si estamos hablando de RTX, prácticamente nosotros vamos sobre la vía y vamos avanzando hasta lo que nosotros como operadores del guido podamos aguantar, ¿no? O podamos soportar. Entonces, esta opción de GuidoRec es para tener ya la vía con toda la geometría, pero además con la posición de cada uno de los elementos. Y esto es para un levantamiento rápido. Después de eso, nosotros tenemos también el mismo sistema o la misma solución, GuidoRec, pero topográfico. Aquí lo que cambia es que en lugar de tener un GNSS, vamos a tener una estación total y esa estación total nos va a dar una precisión bastante alta, dado que esta estación total evidentemente se tiene que orientar a través de puntos de control, que estos puntos de control generalmente se posicionan a lo largo de la vía. Entonces, posicionamos esos puntos, orientamos la estación y a partir de ahí nosotros podemos hacer las mediciones. Aquí tenemos, pues obviamente, otra vez los mismos información, cadenamiento, coordenadas, peralte, ancho de vía, torsión y las curvas. Pero algo muy importante es que como estamos utilizando una estación total, también podemos hacer replanteo de elementos de la vía, no solamente la vía como tal, sino a lo mejor podríamos verificar la posición de los tornillos que están ajustando el durmiente o podemos tener a lo mejor algún otro tipo de levantamiento sobre la vía, de algunos elementos que evidentemente el carrito no puede medir, pero que podemos medir nosotros a partir de un levantamiento tradicional, ¿no? Entonces, esta información es relevante, ¿no? Ahora, GuidoRec, esta definición de GuidoRec lo que hace es hacer una medición directamente en campo y después llevar esta información al proceso para obtener estos datos que comentamos, ¿no? Cadenamiento, coordenadas, etcétera. Pero también en el software de postproceso nosotros podemos hacer esta interpretación de cuánto es la desviación que hay entre un alineamiento y otro, ya sea el de diseño o un anterior. Pero también nosotros, dentro de estas configuraciones, tanto geodésica como topográfica, tenemos GuidoTrack, que GuidoTrack realmente lo que hace es esta visualización entre dos alineamientos, no la vamos a llevar al software de postproceso, sino que en tiempo real
en campo, podemos visualizar cuál es la diferencia entre los alineamientos y eso ayuda mucho para poder hacer ajustes a lo que nosotros pues necesitemos de la vía, ya sea un movimiento de la vía izquierda, de la vía derecha, hacia alguno de los lugares donde debe de estar posicionada, ¿no? Después tenemos otra solución o otra configuración que también nos da los mismos elementos y que se llama Guido Forcis. Esta configuración nos ayuda a, sobre todo, a realizar levantamientos de manera más rápida y continua con una estación total, pero el requisito es tener 2 carritos de vía. Uno en el que va a ir la estación total y otro donde va a ir el prisma que va a estar midiendo toda la información de la vía. ¿En qué nos ayuda esto? Sobre todo por la rapidez con la que hacemos el levantamiento y dado que este tipo de configuración nos da información para la máquina tampeadora, entonces nosotros podemos mandar todos estos datos de información a la máquina tampeadora y esa máquina tampeadora lo que va a hacer son los movimientos sobre la vía, vamos a decir en tiempo real, porque le pasamos la información, hace los movimientos y a partir de ahí, que es prácticamente ajustar las vías, y a partir de ahí, después de tener esos movimientos con la máquina tampeadora, podemos volver a pasar con nuestro carrito de vía y verificar que el trabajo que la máquina tampeadora hizo sea el correcto. Si no estamos llegando a las tolerancias que nosotros requerimos, entonces lo que va a suceder es que la máquina tampeadora debe de volver a ajustar, apisonar o lo que tenga que hacer y a partir de ahí otra vez medir. Entonces, esto ayuda mucho, sobre todo cuando tenemos ventanas de trabajo de mantenimiento, sobre todo muy cortas, porque en ocasiones muchos de los transportes ferroviarios, pues evidentemente tienen cierto límite de ventanas de trabajo para el mantenimiento por la operación que estos tienen. Entonces, este tipo de configuración ayuda a que nosotros podamos tener esas soluciones de manera rápida. Por último, y la última configuración que nosotros tenemos es el Guido Scan. Guido Scan, que es el mismo sistema, el mismo carrito de vía, pero ahora trabajando con un escáner láser. Y uno de las aplicaciones más comunes con las que trabajamos Guido Scan es para hacer el análisis de gálibos. Y este análisis de gálibos no es más que revisar y verificar cómo es que un tren pueda ir transitando por esa vía y que no tenga ningún percance o alguna colisión con algún elemento, ¿no? Dado que nosotros estamos escaneando toda, en este caso, el trayecto de la vía, pues evidentemente vamos a tener información que nos ayude a entender a procesar y a revisar cuáles son esos elementos que puedan ser un obstáculo para el paso de la vía. Si ustedes ven en las imágenes, y seguramente ya nos va a presentar algunos ejemplos muy buenos que ha hecho en los trabajos reales, pues hay elementos que se muestran en color rojo que pueden ser, o más bien son probables elementos donde pueda colisionar el tren, ¿no? Entonces, esos son algunas opciones que tenemos con Guido Scan. También con Guido Scan, sobre todo para los trenes que utilizan una catenaria electrificada para sus movimientos, podemos obtener esa catenaria e incluso con Guido Scan podemos aislarla y podemos clasificar esa nube de puntos para obtener el vector de la catenaria y a partir de ahí hacer análisis para saber si tiene las dimensiones adecuadas la catenaria, si está ya un poco más baja, más alta, etcétera. Entonces podemos, incluso el estatus de la catenaria. Entonces podemos también tener ese análisis, ¿no? También con Guido Scan, pues evidentemente al tener toda la información
lo que está a nuestro alrededor de la vía, pues podemos hacer inventarios de elementos, como por ejemplo los semáforos, las señales. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos generar todo este inventario de elementos sobre la vía que nos ayude a generar tal vez un sistema de información geográfico o una base de datos que permita saber la cantidad de elementos que tenemos sobre nuestra vía, ¿no? Entonces, estos son las opciones que nosotros tenemos y lo que podemos generar con estos tipos de configuración de GuidoScan, ¿no? Entonces, esta parte es la que queríamos mostrar y ahora quiero, no sé, Jan, si tú puedas ayudarnos con los ejemplos prácticos que ustedes en News Projects han hecho, dado que News Projects, bueno, es un cliente de IGEO que tiene el carrito de vía y que ha hecho diversos proyectos alrededor de la República Mexicana. Entonces, Jan, si nos puedes ayudar, por favor, con los ejemplos de las aplicaciones que has hecho. Déjame aquí, perdóname, estoy... No se preocupe. Adelante, Jan. Bueno, voy a comenzar la presentación. Ok. Bueno, pues como ya había comentado el Inge Oscar, yo soy técnico especialista de News Projects, pero ¿quiénes somos? Nosotros somos una empresa mexicana de servicio y consultoría en ingeniería geoespacial, integrada por especialistas del área, constantemente capacitados, entrenados y certificados en el uso de tecnologías de vanguardia. Esta tecnología, por ejemplo, el Guido REC, pues es de mucho apoyo para nosotros en los proyectos ferroviarios en los que nos hemos desenvuelto. El flujo de trabajo que nosotros manejamos en esta sección, bueno, lo que es el carro de vía, tenemos los módulos del software de campo, que es el REC, que es, como lo dijo el ingeniero Oscar, todo lo que tiene que ver con la geometría de vía. El software de campo de GuidoScan, ese involucra lo que es el escaneo y el procesamiento de la nube de puntos en campo, y ya después, perdón, se va todo al Guido Office. Ahí es donde vamos a ver todos los productos que obtenemos, que podemos obtener a base de toda la información recabada en campo. Pues, la instalación del carro de vía es bastante rápida, es muy efectiva, lo que nos permite iniciar la recolección de datos sin complicaciones. Aquí podemos ver los elementos que ya había mencionado el Inge Oscar. Nosotros con una estación total de la serie S, es una Trimble S9, lo que hacemos en campo es realizar una orientación por inversa de Helmer. Ya teniendo nuestro punto o la estación ya ubicada, procedemos a vincular el carro de vía mediante el prisma y ya comenzamos a avanzar con el carro de vía recolectando datos. Una de las ventajas de este sistema es que dentro de la estructura de él podemos configurar que vaya levantando desde cada 20 centímetros. Entonces, cada que el odómetro completa el ciclo de 20 centímetros, va a levantar un punto, va a generar un punto cada 20 centímetros. Eso ya va de acuerdo a las características que nosotros requiramos del proyecto, y esto va igual ligado a la extensión de lo que estamos levantando. Esto pues resulta especialmente útil para cubrir tramos pues bastante amplios y con una información muy detallada. Lo que el Guido nos ofrece ya cuando vamos en campo es generarnos lo que son los vectores de cada uno de los rieles y va interpolando el eje de la vía. Esto lo va haciendo al tiempo. Nosotros podemos ver visualmente en la colectora cómo van las coordenadas de cada uno de los puntos y, como lo dijo el Inge Oscar, la sobrelevación. Ahí podemos identificar si tenemos una curva horizontal derecha o izquierda, inclusive si hay curvas verticales. Posteriormente, procedemos a ir a la cuestión
que tiene que ver con el GiroScan. Esta información, o más bien este proceso, lo unamos a lo que es todo lo que tiene que ver con el GiroRec. En campo, el GiroRec va dejando, o vamos propagando marcas que van a servir posteriormente para hacer una sincronización con el carro de vía. Nosotros con el escáner vamos posicionándonos en cada punto que ya previamente dejamos para poder georreferir nuestra nube de puntos. Entonces, nosotros vamos avanzando de la misma manera como va el proceso de GiroRec. Encontramos un punto de sincronización, nos paramos, en la interfaz le decimos que es el punto de sincronización con el número que ya previamente etiquetamos, almacenamos dentro de la colectora y seguimos adelante. El proceso para levantar toda esta parte de la nube de puntos es bastante rápido, es más rápido que ir con un levantamiento a escáner estático, y realmente toda la información que podemos tener es muy detallada. No solamente vamos recogiendo lo que son los rieles, podemos ver la totalidad de nuestro gálibo, lo que son fijaciones, elementos de automatización, las instalaciones, charolas, lámparas, para saber si realmente todo lo que está instalado en ese momento en la vía está donde debe de estar. Igual podemos analizar los cambios de vía para saber si están correctamente en la ubicación que deben de estar, ya que nos han comentado los fabricantes de ese tipo de aparatos que si tienen una pequeña desviación, esto puede generar un impacto grande sobre las piezas, un desgaste, y las piezas tienen que ser posteriormente cambiadas. Entonces nosotros ya con la nube de puntos observamos si realmente esto cumple con esas características. Nosotros vamos avanzando con el carro de vía. En este caso, por ejemplo, la imagen que podemos ver es una imagen del Metro de Monterrey. En esa parte, lo que nos interesaba recabar es la información, era cada uno de los tornillos de las fijaciones que teníamos. Si pueden observar, no tenemos balasto, están las vías posicionadas en Clintons. La información que pudimos obtener de todo este proceso pues fue muy vasta. Nosotros pudimos hacer la clasificación de la cantidad total de tornillos que había dependiendo del tramo donde estábamos trabajando. Igual podemos identificar y clasificar cada uno de los elementos que la componen. Se pueden ocupar para proyectos de mantenimiento. Realmente esto pues es crucial. Por ejemplo, en esta ocasión detectamos una deformación en el túnel que nos permitió actuar antes de que se convirtiera en un problema mayor. Este tipo de información precisa es lo que marca la diferencia en la calidad del trabajo. Posteriormente de que ya acabamos todo el proceso de lo que es en campo de GiroRec y GiroScan, procedemos a llevar esta información a nuestra plataforma de GiroRec Office. Pues en esta parte, ya que regresamos a la oficina, los datos los insertamos dentro del software, y aquí podemos hacer análisis profundos de todo lo que recabamos en campo. En esta parte de la imagen podemos observar lo que es el nombre, el dato, la hora en la que, la fecha, la hora en la que fue levantado. Esos puntos que están ahí son los puntos de control que ocupamos para poder realizar nuestra orientación, y asimismo abajo tenemos los residuales de la coordenada generada por la estación total y pues las precisiones con las que se alcanzó cada uno de los puntos. En este caso particular, nosotros para el metro siempre ocupamos tolerancias de más o menos 5 milímetros. Entonces, pues sí, siempre alcanzamos estas tolerancias. Posteriormente a que ya tenemos estos datos insertados en el software, los podemos ver de una manera gráfica. Estas líneas resultantes las podemos ver en tonalidades. ¿Esto qué quiere decir? Estas tonalidades nos indican los levantamientos que se hicieron. Esto va ligado a la extensión que tenemos con respecto a nuestra estación total. Más que nada lo tiene que ver con la visual que tenemos dentro del levantamiento. Entonces, se puede, bueno, en la gráfica vemos lo que es la estación, el nombre de la estación. Esa mancha verde que se ve es el traslape.
los vectores resultantes. Tenemos una pequeña ventana de navegación, ahí podemos ver en qué sitio de nuestro levantamiento nos encontramos y una escala. Les hablé de lo que es el traslape. Nosotros, para poder ver los traslapes, los analizamos de esta manera. Como les decía, se ven en diferentes tonalidades. Nosotros, para poder hacer esa unión entre cada uno de nuestras mediciones, vemos dentro de nuestra gráfica cómo está la intersección entre cada punto de las mediciones. Lo que hacemos en campo es llegar a un punto, designarlo como traslape. Posteriormente iniciamos nuevamente con el carro de vía, una distancia atrás, previa, y empezamos a medir nuevamente para poder generar una interpolación entre los puntos y el vector se vea uniforme. Si no hacemos esto, el software no puede identificar cómo está la unión entre cada uno de los vectores y los genera pues de una manera salteadas, no puede interpolar la información. Posteriormente, que ya tenemos el proceso ya de nuestro traslape, podemos observar de esta manera nuestra información. Nos aparece lo que es el nombre de punto, dónde estábamos trabajando, la altura de nuestro target, nuestras constantes. Ahí nos indica lo que es CAN, es la sobreelevación que tenemos en cada lado. Ahí, dependiendo de cómo vaya nuestro carro de vía, por ejemplo, en la primera medición tenemos menos 1.7. Si estábamos yendo hacia la derecha con la medición, esto significa que la curva está elevada hacia el lado derecho. Posteriormente, en el siguiente dato tenemos lo que es el gauge o la trocha. Ese es de lo que hablaba igual el Inge Oscar. Es la distancia que existe entre cada uno de los rieles. Y las coordenadas X, Y, Z, aquí podemos observar solamente lo que es el eje de vía. Esta información posteriormente la podemos exportar en un formato de Excel CSV o directamente en un archivo de XF. Esto pues nos ayuda a hacer los análisis posteriormente, como por ejemplo aquí, en la tonalidad verde y roja tenemos lo que es el eje de la vía, y pues está ahí montada sobre una plantilla de CAD en un bloque que pues nos ayuda a hacer los análisis para saber si realmente la información que tenemos en campo cumple con lo del diseño. Posteriormente de que ya tenemos analizada toda esta información de GuidoReg, que es pues la columna vertebral para la nube de puntos, procedemos a importar toda esta información a GuidoScan y lo podemos ver de esta manera. Cada uno de los vectores indicados ahí por color. El volumen de datos generados en esta parte es mayor. Esto implica un procesamiento intensivo. Sin embargo, estos datos son pues manipulables dentro de nuestra interfaz. Esto nos ayuda mucho para hacer lo que decía el ingeniero Oscar como el análisis de Gálibos. Dentro de esta parte podemos observar nuestros puntos de control. Esta parte de donde insertamos nuestros puntos de control garantiza que nuestra nube de puntos está correctamente georreferida, y así podemos ir analizando cada uno de los puntos por sección para tener la certeza. Esto realmente dentro del flujo de trabajo del procesamiento es algo que nosotros hemos implementado para tener esa certeza de que nuestras mediciones han sido precisas y están dentro de las tolerancias que requerimos para el desempeño de nuestras actividades. Para el análisis de Gálibos, nosotros tomamos las dimensiones del tren real, se genera un diseño en CAD, posteriormente este diseño se inserta dentro de, como una plantilla dentro del software, y a esto se le aúna ¿cómo se llama? Tabla dinámica. Una tabla dinámica, gracias, Inge. Una tabla dinámica. En esa tabla dinámica nos indica en cada punto cómo se va a mover el tren o cómo interactúa con la vía a la velocidad que tiene que estarse desplazando y con la cantidad de personas que tolera el tren. Entonces el software comienza a hacer, empieza a pasar la silueta
a lo largo del cadenamiento y pues nos va mostrando cómo se ve el tren dentro del movimiento en el recorrido. Aquí tengo un video un poco breve para representarles o para que observen ustedes cómo el software realiza este proceso. Si pueden ver aquí, la silueta va avanzando a lo largo del recorrido de nuestra vía. ¿Qué es lo que hace con esto? Aquí en esta parte hay unas siluetas grises que ahorita se va a ver cómo las detecta como colisión el software. Entonces, en esta parte, en la tabla, en el análisis de colisión, nos muestra el cadenamiento, la profundidad con la que detectó el software, la colisión y la cantidad de puntos que interactúan cuando pasa la silueta. Esto nos ayuda para encontrar fallas dentro de lo que es nuestro gálibo o nuestra vía y poder identificar si hay peligro de que el tren esté en funcionamiento. Igual, una vez que ya tenemos el análisis de gálibos, podemos tener o obtener cortes. En esta parte lo podemos hacer a lo largo de toda la vía con las dimensiones que nosotros requiramos. Lo podemos hacer a partir desde 1 centímetro y nos va a mostrar la cantidad de nube de puntos que se encuentran en ese momento con una silueta. La vamos a ver de esta manera. Si aquí ya podemos analizar más profundamente si existe una colisión, podemos observar lo que es la totalidad de nuestro gálibo, los elementos de la vía, y el software también tiene una autoidentificación en esta sección. El software puede vectorizar lo que es la silueta para poder identificar si hay problemas dentro del gálibo. Asimismo, nosotros podemos hacer un escaneo estático. El software permite hacer o importar mediciones externas. Lo podemos hacer ya sea con un escáner X7 o un X8. Para esto nosotros siempre ocupamos targets para poder georreferir las nubes. Y ya con esto nosotros insertamos la nube de puntos dentro del software y podemos hacer un análisis de identificación de rieles. Esto, por supuesto, es menos preciso que hacer las mediciones directas con el carro de vía, pero pues es una solución. Por ejemplo, si nosotros no podemos ingresar con el carro de vía, pero podemos estar a pie sobre el eje de la vía porque está energizada, podemos ir haciendo las mediciones en campo y posteriormente hacer la identificación de los rieles. En esta parte, pues se bajó la confidencialidad al 60% para poder hacer el análisis completo. Este análisis se hace completamente guiado. Por lo general, cuando hacemos la identificación de rieles, lo hacemos con la confidencialidad del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que cada que encuentre una pequeña desviación, el sistema automático va a botar un error, nos va a mandar otra vez a la interfaz de inicio y nos va a decir que necesitamos nosotros supervisar qué es lo que está midiendo. En el panel de control que está ahí, nosotros volvemos a corregir la orientación de la silueta que tiene identificada y nuevamente comenzamos el procesamiento. En este caso, el procesamiento lo está haciendo cada 3 metros. Y pues ya de ahí nosotros, después de que hacemos este análisis automático, podemos obtener también lo que es los vectores de nuestros rieles y de ahí podemos calcular el eje de la vía. E igual nos proporciona lo que es la trocha y la sobrelevación, pero como les dije hace un momento, esta información es, pues, no imprecisa, pero es mejor hacerlo con el carro de vía, con el método directo, es más efectivo.
Y pues por mi parte sería todo, Inge Oscar. Muchas gracias, Jam. No, bueno, sí, esta es una de las opciones que ustedes utilizan, evidentemente, para cuando el carrito de vía, como bien decías, no puede entrar, ¿no? Entonces, el software de Guido Scan, que es el que utilizan para ver las nubes de puntos, a través de inteligencia artificial, pues puede detectar esas vías. Claro está, no, dado que el escaneo se está basando en targets, la precisión de este levantamiento, pues depende mucho de la precisión de los targets, ¿no? Entonces, bueno, aquí déjenme volver a compartir. Aquí, ahí estoy. Entonces, esto es lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes. Agradezco mucho, bueno, tu participación, Jam, para este webinar, a través de ustedes como usuarios, que yo creo que han hecho bastante en los proyectos en los que están participando, ¿no? Nosotros aquí dejamos nuestros contactos para que ustedes, obviamente, si tienen alguna duda, necesitan algún apoyo, en este caso, Jam, si ustedes requieren algún servicio con respecto a este sistema, lo pueden contactar a él. Si ustedes tienen dudas con respecto al equipo, al funcionamiento, a todo lo demás, pueden contactarme a mí. Esos son nuestro contacto. Sin ningún problema pueden pueden llamarnos o pueden escribirnos, y agradecemos mucho su tiempo. Agradezco mucho tu apoyo, Jan, para esta presentación. Realmente es fantástico lo que ustedes hacen y es de gran apoyo en los proyectos en los que están enfrentando, ¿no? Entonces, sin más, agradezco a todos su tiempo, agradezco su presencia y bueno, los esperamos para los siguientes webinars que vamos a tener. Agradecemos su tiempo y agradecemos que nos sigan en nuestras redes sociales para tener más información acerca de los webinars y obviamente más información acerca de toda la tecnología geoespacial que nosotros manejamos, tanto, bueno, en IGEO y en este caso, bueno, News Projects, que también tiene sus servicios, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego y que estén bien.